Las parábolas de Jesús. La primera semana, que fue el primer domingo del año, comenzamos con la parábola titulada, ¿recuerda cuál fue? Los odres viejos y el vino nuevo. Y bueno, la semejanza que también hace el vestido que se rompe para poder poner, el vestido nuevo que se rompe para poder colocarlo en un vestido viejo. La segunda parábola que vimos fue los dos cimientos. Y vimos que esta parábola específicamente habla, mis hermanos, acerca de la seguridad que tenemos en Cristo, en la roca firme respecto a nuestra salvación y no respecto a cualquier otra cosa que pudiéramos tener en este mundo, como lo es la familia, el matrimonio, etc. Y el día de hoy, hermanos, comenzaremos la serie con esta parábola que seguramente muchos de nosotros hemos escuchado. Vamos por favor a Mateo capítulo 7, versículo 31 al 35. Lucas 7, 31 al 35. Dice el texto, escuche con atención por favor. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé? Recuerda que la parábola es una comparación, una semejanza. ¿A qué pues compararé? Y aquí viene lo que va a comparar. Los hombres de esta generación. Entonces, ¿de quién va a tratar esta parábola? ¿O a quién va dirigida esta parábola, hermanos? A los hombres de aquella generación. Ahora bien, sabemos que la palabra de Dios no cambia y aún esto aplica a nuestras vidas y lo vamos a aplicar de una manera correcta y puntual. Dice el texto, ¿a qué pues compararé los hombres de esa generación y a qué son semejantes? Ahora, la palabra semejantes y comparación es un sinónimo. No es que va a comparar una cosa y luego va a asemejar otra, sino que es el mismo sentido. ¿A qué pues compararé y a qué haré semejantes a esta generación? Bueno, versículo 32, y aquí viene la parábola, cuidado. Semejantes son, ¿a quiénes? A los muchachos sentados en las plazas, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor del vino, amigo de publicanos y pecadores, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Cuál es la parábola en sí? Subraye por favor lo que dice el versículo 32. Semejantes son a los muchachos sentados en las plazas, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. O en otras traducciones dicen, y no llorasteis. Ahora, hermanos, ¿de qué trata esta parábola? Primero, antes que nada, necesitamos entender el contexto de la condición humana. Hermanos, como hemos dicho, Cristo está hablando a gente farisea, gente religiosa. Ellos querían interpretar bien las Escrituras y creían tener la razón. Y Cristo, hermano, le habla específicamente a aquellos que son religiosos y fariseos. Aquellos pecadores, aquellos que necesitan entrar al reino de Dios. Aquellos que están corrompidos por su pecado. Y bueno, esta es la condición humana. Pero ¿cuál es el contexto inmediato? Si vemos un poquito atrás de la parábola, encontramos que Juan el Bautista está en la cárcel. Si usted lo puede leer en su casa, si no lo vamos a leer dentro de poco, pero Juan el Bautista está en la cárcel. Recuerda que Juan el Bautista es el precursor de Cristo y hay un problema. Juan el Bautista parece ser, hermanos, que está perdiendo el auge, está perdiendo su promoción, está perdiendo la veracidad del evangelio. ¿Por qué? Bueno, está en la cárcel. Todos esperan que el profeta que predica del reino, que predica del arrepentimiento, pues esté en los lugares más altos, esté con las personas más eminentes. Y entonces las personas de aquel entonces, valga la redundancia, tienen un concepto muy malo de Juan el Bautista.
está en la cárcel, es un hombre pobre, es un hombre que no das ni un peso por él. Todavía no llego a la parábola y a la interpretación. Quiero que mire el contexto inmediato. Entonces, vaya por favor a Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Versículo 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos, Juan el Bautista, y les envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperamos a otro? Bueno, usted sabe lo que sucede aquí. Jesucristo hace muchos milagros, sana enfermos, levanta a los paralíticos, da vista a los ciegos. Bueno, hace tantos milagros, y lo resume el versículo 22. Y respondió Jesús y les dijo, id, sabed a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, y luego los leprosos son limpiados. Y bueno, Jesús le dice, díganle todas las cosas que yo he hecho a Juan. ¿Sí está conmigo? ¿Hasta aquí vamos bien? Luego dice el versículo 24, cuando se fueron los mensajeros de Juan. Ahora sí Jesús va a hablar de Juan. Y escucha lo siguiente. Jesús va a dar las credenciales de Juan el Bautista. Y comienza diciendo que Juan el Bautista es, según el versículo 24 y 25, un hombre sencillo y un hombre con humildad. En el versículo 26 dice que Cristo mismo ratifica el ministerio como profeta. ¿Sí lo están leyendo? Ve el versículo 26. Lucas 7, 26. Más que saliste a ver a un profeta, sí. Porque Juan es un profeta. Y Jesús está ratificando, ¿qué cosa? El ministerio de Juan el Bautista. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Tenemos que entender el contexto inmediato para interpretar la parábola. Versículo 27, Jesús dice que Él es el precursor de Él mismo, de Cristo, y que es el precursor profetizado por Dios. Dice el texto, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero también nos dice, hermanos, que Juan el Bautista es mayor. En el versículo 26, lea por favor, más que saliste a ver un profeta, sí os digo, más que profeta, este es de quien está escrito. ¿Se da cuenta? Cristo está ratificando una profecía que había sido hecha acerca de un profeta que había de venir y que iba a ser el precursor de aquel rey gobernante, según Malaquías. Y en el versículo 28, Jesús dice que Juan el Bautista es mayor que todos los profetas. La palabra mayor en griego es megas. La palabra megas quiere decir importante o grande o trascendente. Quiere decir que Juan el Bautista es más importante que cualquiera de otros de los profetas. Ahora, ¿por qué es más importante? Bueno, estamos seguros que Juan el Bautista es más importante, más grande, más relevante, porque es el precursor de Cristo mismo. Aunque todos los profetas hablaron de Cristo, Juan el Bautista tiene mayor preeminencia, ya que estuvo a 6 meses de Cristo, a 6 meses de su nacimiento. Ahora, aún no acabamos. Cristo sigue dando las credenciales de Juan el Bautista, pero Lucas solamente narra algunas. Recuerda que hay evangelios sinópticos. ¿Qué son sinópticos? Los sinópticos son la sinopsis de la vida de Cristo. Vaya a Mateo 11, por favor. Y aquí también el evangelista Mateo nos empieza a narrar más credenciales en el mismo contexto, en el mismo acontecimiento, en la misma escena. Mateo capítulo 11, versículo 12. Dice el texto, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué está tratando de decir Jesús aquí mismo, en esta misma escena? Bueno, Jesús dice que Juan es un parteaguas para el evangelio y la expansión del evangelio. Dice que desde Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Hermanos, parece ser que Juan el Bautista no solamente es un bautizador, no solamente es un predicador, es un profeta grande. Es un profeta que había sido profetizado desde Malaquías, aproximadamente 400 años y medio, años atrás del nacimiento de Cristo. Y parece ser que Juan el Bautista, mis hermanos,
tiene un ministerio que el mismo Hijo de Dios ratifica. Así que Juan el Bautista no es solamente un bautizador o un predicador, es un hombre de Dios. Ahora, todavía no llegamos al tema. Estoy explicándote la raíz de toda la parábola. Mateo 11:14. Termina Jesús diciendo esta última credencial. Dice el texto: y si quieres recibirlo, él es ¿quién? Aquel Elías que había de venir. Bueno, si tú lees Malaquías 4, Malaquías 5, te darás cuenta que había una profecía acerca de que Dios mandaría a Elías para que venga el Salvador del mundo, el Rey gobernante. Y bueno, Cristo mismo dice, no esperen a Elías, Elías es Él. Él es el que vino en espíritu de Elías, en poder, en virtud de Elías. Él es el Elías que había de venir, así que si quieren recibirlo, miren a Elías. Él es Elías y aún mayor que Elías. Ahora bien, ¿por qué digo todo esto? Hermanos, lo que Jesús hizo en este momento es mostrar las credenciales de Juan como profeta y como precursor y como heraldo. Un heraldo es un mensajero de un rey. Pero a pesar de todo esto, tú pudieras decirme, hermano, creo que si viniera Juan el Bautista en este momento, yo creería en su predicación porque Cristo ratificó su ministerio, porque Él es el profeta que había sido, valga la redundancia, profetizado 400 años antes, porque Juan el Bautista es mayor que todos los profetas del Antiguo Testamento. Yo pudiera creer en Juan el Bautista, pero déjame decirte, la condición actual es la siguiente. No creen en Juan el Bautista. No creen ni en Juan, ni tampoco en el mensaje. Y estos son los fariseos. Es la generación a la cual Cristo va a comparar. Porque Cristo no va a comparar a toda la generación judía de aquel entonces. Va a comparar específicamente a aquellos que no creen en el mensaje del Bautista. Vamos a ratificarlo esto porque ese es el epicentro de nuestra parábola. Lucas 7:29. Lucas 7:29 dice, y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron, es decir, cuando oyeron las credenciales de Juan el Bautista, ¿qué hicieron? Justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. En términos simples y sencillos, los pecadores, los publicanos, los recaudadores de impuestos, la gente más menospreciada de aquel entonces, creyó en el mensaje de Jesús acerca de que Juan traía predicando el reino de Dios y el arrepentimiento. Solamente creyeron ¿quiénes? Los publicanos y pecadores. Y ese no es el problema. El problema es el siguiente texto, versículo 30. Mas los fariseos, es decir, la palabra más es una conjunción para decir pero, los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados ¿por quién? Por Juan. Hermano, aquí encontramos el problema y el comienzo de esta parábola y el propósito, como hemos dicho, el epicentro de esta parábola. ¿Y cuál es, hermano, el problema? Bueno, que los fariseos y los escribas desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. En pocas palabras, en términos simples y sencillos, están haciendo lo siguiente: no creemos en el mensajero y no creemos en su mensaje, y por lo tanto no nos bautizaremos arrepintiéndonos de nuestros pecados. Eso es lo que está tratando de decir el versículo 30. Léalo nuevamente. Lucas 7:30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios, es decir, el propósito de Dios en la vida de Juan el Bautista, no siendo bautizados ¿por quién? Por Juan. Muéstrame a una persona que no respeta, aprecia y valora a Juan el Bautista y te mostraré una persona que desecha su predicación. No quisieron bautizarse. Cuando las personas se bautizaban en el bautismo de Juan, se arrepentían en ese momento de sus pecados. Y por causa de que ellos no creían en el mensajero, entonces ¿qué hacían? Pues no me bautizo, porque creo que Juan el Bautista no viene de Dios. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero hermanos, este es el verdadero problema y la raíz de la parábola. Encontramos un problema grande.
en términos simples y sencillos, menosprecian el ministerio de Juan el Bautista. Rechazaron a Dios a través de rechazar el ministerio de Juan, rechazaron a Dios a través de rechazar el ministerio como profeta de Juan y como heraldo de Jesús. Mateo 11, 16 y 17, escuche lo siguiente. Vamos a leer ahí. Mateo, ya explicamos entonces, ya explicamos la condición humana, ya explicamos también cuál es el contexto inmediato de la parábola. Y bueno, el problema es que Juan el Bautista está perdiendo sus credenciales y Cristo ratifica su ministerio porque los fariseos no creen en el ministerio de Juan el Bautista. Y luego, a todo esto, Jesús hace esta parábola. Mateo 11, 16. Dice el versículo: mas, ¿a qué compararé esta generación? Ya dijimos quién es esta generación, ¿de acuerdo? ¿Quién es esta generación? Aquellos que no aprecian el mensaje ni el mensajero del Bautista. No de los bautistas, eso es otro rollo, sino acerca de Juan el Bautista. Luego dice, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante. Y aquí, hermanos, les voy a explicar esta ilustración. ¿Es semejante a quiénes? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. ¿De qué se trata esta parábola? ¿Qué nos quiere decir el Señor Jesús a través de esta ilustración, a través de esta comparación, a través de esta semejanza? Bueno, la palabra muchachos en griego es niños o jóvenes muy pequeños. Hermano, mira, ¿alguna vez has visto a un niño que imita cómo las personas son en la vida adulta? Hay niñas que juegan a la cocinita. Hay niñas que juegan a ser la mamá y hay niños que juegan a ser el papá. Pero también, hermanos, hay niños que juegan a ser conductores de vehículos, astronautas. Hay niños que juegan a ser carpinteros, albañiles, doctores, maestros. De repente se ponen ahí junto con sus amigos y comienzan a enseñarles como si ellos fueran los maestros. Bueno, de esta manera juegan los niños. Ahora Cristo está dando una ilustración de los muchachos que se sientan en las plazas. La plaza, hermanos, de la que habla aquí, muy probablemente es la plaza más grande de Jerusalén, en donde normalmente los niños llegaban, los muchachos llegaban y jugaban. La cuestión aquí es que lo que jugaban ellos era un poco extraño. Unos jugaban a tocar la flauta para que comenzaran a bailar. Algunos comentaristas y algunos teólogos afirman que cuando Cristo está diciendo esta ilustración, está hablando acerca de que los niños jugaban a las bodas. Porque normalmente en las bodas se tocan flautas, en las bodas las flautas se tocan en las fiestas. Entonces, muy probablemente los niños estaban jugando a hacer alguna algarabía, alguna fiesta, algún baile, para que estuvieran divirtiéndose, jugaban a ser grandes. Pero también había niños que jugaban algo muy extraño, a cosas muy fúnebres, a un velorio. Bueno, vamos a enterrar a nuestro muerto. Quizás estaban jugando a la pérdida de algo material y jugaban a llorar, no lo sabemos. Lo único que sabemos es que había niños jugando. Pero, hermanos, el problema no radica en que los niños están jugando, sino en lo que Cristo dice. ¿Y qué es lo que Cristo dice? Bueno, algunos niños se sientan en la plaza y dicen ¿a quiénes? A otros niños. Les tocamos flauta y no quisieron bailar. Les tocamos una endecha y no se quisieron lamentar. En términos simples y sencillos, había niños que no querían jugar a las bodas, a las fiestas. Había niños que no querían jugar a las cosas fúnebres. Había niños que no querían jugar a lamentarse. Había niños que no querían jugar a nada. Nada les parece. Y esta es la parábola. Esta generación no quiere ni una ni otra cosa. En la sociedad judía, ahora ya te voy a decir un poquito de la interpretación. En la sociedad judía del siglo I, los adultos celebraban anualmente muchas fiestas religiosas, algunas de tipo sobrio,
como lo es el día de la expiación, otras de tipo alegre. Además, por supuesto, celebraban públicamente ciertos acontecimientos familiares y sociales de tipo puntual, algunos de carácter sobrio como los entierros, otros de tipo alegre como las bodas o los nacimientos. Todas estas celebraciones servían de cantera para los juegos de los niños. ¿Sí está conmigo? Recuerde lo que dice el texto. Os tocamos flauta y no quisisteis bailar. Os tocamos una endecha, endechamos. La palabra endecha quiere decir lamentación. Y no te quisiste lamentar. Son muchachos que están jugando en las plazas. Ahora escucha lo siguiente. ¿Quiénes son los niños que no aceptan jugar con aquellos otros niños? ¿Quiénes son los niños que no aceptan jugar? ¿Quiénes son los muchachos que no aceptan jugar? Lo que dice el texto es, toda esta generación es comparada a los niños que dicen y no quieren los otros niños jugar. Ahora, los niños que invitan a jugar, ¿quiénes son? Más adelante Cristo dice, porque vino Juan y porque vino el Hijo del Hombre. Los que invitan es Juan el Bautista y Jesucristo. Ahorita lo voy a explicar más a detalle, pero falta algo. ¿Qué significa la flauta, el baile, el canto de lamento? Bueno, no quiero que alegoricemos que la flauta específicamente significa esto y que el lamento específicamente significa esto, porque no estamos para alegorizar, sino que lo que significa la flauta, el baile, el canto, el lamento, la endecha, son las multiformes formas, valga la redundancia, en cómo se presenta el mensajero en medio del evangelio. Otra vez, el baile y el lamento son cosas distintas. Son multiformes cosas en cómo se presenta el mensajero para dar su mensaje. Juan presentaba el reino de Dios ¿cómo, hermanos? Usted lee de Juan el Bautista y dice la Biblia que estaba vestido con pieles de animales. ¿Cristo estaba vestido así? Porque uno estaba tocando flauta y el otro se estaba lamentando. Parece ser que cuando habla de lamento, de que los niños no querían jugar acerca de hacer un entierro y de lamentarse y de endechar, parece ser que está comparando a Juan el Bautista, porque Juan vino en un carácter sobrio, en un carácter lamentable. ¿Sabes? Juan el Bautista ayunaba, oraba, no que Jesús no lo hiciera, pero realmente en Juan el Bautista se visualizaba más un carácter de lamentación. Dice la Biblia que comían miel silvestre. Se iba por los desiertos a orar y se iba por los desiertos a meditar en el Señor. ¿Jesús hacía eso? Bueno, la Biblia solamente dice que fue en una ocasión al desierto y fue tentado por Satanás, pero la vida de Cristo no fue en el desierto. La vida de Cristo fue sociable. Él comía y bebía con los pecadores. Él se sentaba a la mesa de los publicanos. ¿Se da cuenta de la multiforme manera en cómo el mensajero presenta el reino de Dios? De manera, hermanos, que uno se caracteriza por la austeridad y mortificación y el otro se caracteriza por ser sociable y empático. Juan se caracteriza por su alejamiento de la sociedad y su ascetismo. Él no comía, no bebía, como una persona que acababa de perder a un ser querido y que estaba en duelo. De esa manera usted miraba a Juan. Es más, aunque Jesús también fue impetuoso en su mensaje, Juan el Bautista se paró enfrente de aquel gobernador y le dijo, tú tienes a la mujer de tu hermano, arrepiéntete. Cristo, hermanos, de alguna manera fue más sabio, sus palabras fueron más sazonadas al momento de predicar el reino. Ahora bien, esa es la comparación. Pero hermano, ¿qué puedo aprender acerca de esta comparación? ¿A mí qué me compete? Yo no soy los hombres de esa generación. Yo no rechacé a Juan el Bautista. Yo no rechacé a Cristo, pero ¿cómo la puedo aplicar a mi vida? Hermanos, escucha esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a la comparación y respecto a la parábola? Bueno, entonces, para concluir y para resumir la interpretación, la parábola se refiere a que hay personas que no quieren ni bailar ni lamentarse. Hay personas que no quieren ni a Juan el Bautista ni a Jesús. ¿Qué aprendo de esto? Hermanos, aprendo lo siguiente. Que el hombre busca rechazar a como dé lugar el evangelio. Otra vez,
el hombre busca rechazar a como dé lugar el Evangelio. Bueno, tú y yo conocemos la Biblia y sabemos que lo rechazan por su pecado, por su misma condición caída. Han decidido no buscar a Dios. Recuerda Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios. Si te ponen al mejor predicador, ni siquiera buscas a Dios. Si te ponen al peor predicador, ni siquiera buscas a Dios, pero lo vamos a ver más adelante. La condición caída, hermanos, del ser humano hace que la persona rechace al mensajero y su mensaje. No importa de la manera en cómo se lo coloques, lo rechazan. No quieren ni con la flauta, no quieren ni tampoco con una endecha. No están contentos con nada. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre sin Cristo está corrompido. Su mente está cauterizada. El hombre sin Cristo, hermanos, es fluctuante. Ahora, parece ser, hermanos, y no quiero ahondarme más en una alegoría, pero los niños son fluctuantes. Los niños en las plazas pudieran ser fluctuantes y decir, no quiero ni esto, ni quiero ni lo otro. Parece ser que también los seres humanos somos fluctuantes. Al momento de querer buscar a Dios y estar en un momento de penumbra, ni siquiera le buscamos. Y la gente rechaza el Evangelio también, hermanos, por la arrogancia que hay en el corazón del hombre. Esta arrogancia hace que rechace rotundamente la palabra de Dios y no quiera saber nada acerca del Creador del universo, porque esa es la condición humana. Pero también he aprendido a través de esta parábola que no importan las multiformes maneras en cómo se presenta Cristo. O sea, lo van a rechazar, pero si tocas flauta o si endechas, ni importa. Porque lo relevante, hermanos, no es cómo lo hagas, sino el mensaje. En la parábola del sembrador veremos que no es lo relevante el tipo de semilla, porque la semilla es la misma. No vas a cambiar de evangelio, pero la manera en cómo siembras es distinta. Lo que no tiene que cambiar es la semilla. Aquí, hermanos, el mensaje es el mismo. El propósito de venir y jugar es el mismo. Pero la manera en cómo presentas el mensaje y la manera como es el mensajero es distinta. Y esto la gente rechaza. Así que aprendemos que no importan las multiformes maneras en las que se presenta Cristo. Mira, hermano, déjame decirte lo siguiente. Yo sé que ese es en un contexto soteriológico, es decir, respecto a la salvación que las personas rechazan. Pero aún en la iglesia, aún como cristianos, rechazamos muchas cosas que no deberíamos rechazar. Por ejemplo, el predicador es muy aburrido, pero otros, no, hermano, el predicador es muy explosivo. Hermano, no nos estamos con nada. Si el predicador es tranquilo, ¿que por qué es tranquilo? Si el predicador grita, ¿por qué grita? Una vez estuve platicando con una persona y me decía, es que hermano, yo dejé de ir a la iglesia fulana de tal, a la iglesia Pentecostés, porque pues la gente gritaba. Y luego llega a la iglesia bautista, donde es más solemne, es más tranquilo, es más pasivo el servicio. Y hermano, es que aquí ni una aleluya dicen. ¿Está conmigo? Otros dicen, el predicador es muy espiritual. Hay gente, hermanos, que quiere ver al predicador o al pastor todos los días en la iglesia orando. Que si no lo ve en la iglesia orando, es un carnal. Pero también eso está mal para algunos. Hay otros que dicen, si el predicador se la pasa todo el día en la iglesia, no hace nada más que estar orando. Hermanos, parece ser que no nos parece nada. ¿Sí está conmigo? ¿Que es muy carnal o es muy espiritual? Si trae corbata, no lo oigo. Si no trae corbata, no lo oigo. El predicador es muy viejo. Pero hay otros que dicen, no, el predicador es muy joven. Tampoco lo quiero oír. Buenas noches. ¿Que porque está muy viejo? Porque está muy viejo. ¿Que porque está muy joven? Que está muy joven. Pero no solamente hablamos del predicador, también a veces hablamos de la iglesia. Solamente estoy haciendo un paréntesis porque recuerda, el propósito de la parábola es hablar acerca de los que rechazan el evangelio. Pero nosotros como creyentes también rechazamos muchas cosas y no estamos de acuerdo en muchas cosas. Por ejemplo, que la iglesia es muy pequeña. Y en otras, no, hermano, la iglesia está muy grande, no me gusta. Conocí a un cuate, hermanos, que me dijo,
Me preguntó, me llamó, hermano, ¿me recomienda una iglesia? Y le recomendé, porque venía para acá, yo le recomendé la iglesia Boca del Río porque le quedaba a 2 cuadras de su casa. Y me dice, qué bueno, hermano, porque si hubiera sido un local pequeño, no me hubiera gustado, me hubiera ido. Hermano, no nos gusta nada. Que la iglesia está muy grande, que la iglesia está muy pequeña, que la iglesia es de concreto, que la iglesia es de calor, que la iglesia es de frío. Muchos de aquí, hermanos, no vinieron, ¿saben por qué? Porque hace frío, pero cuando hace calor, tampoco vienen. Entonces, ¿de qué manera podemos estar de acuerdo? Podemos estar a gusto. Así que las multiformes maneras en cómo se predica y se presenta el mensaje y el reino de Dios, hermanos, involucra mucho la manera en cómo nosotros lo vemos. Algunos dicen, y se enojan, hermano, es que se le invierte mucho dinero a la iglesia, al templo, al local. Es una iglesia muy lujosa. Mire cuánto dinero nos gastamos. En una ocasión estábamos comenzando a construir y una persona me dijo, oiga hermano, ¿y por qué lo hicieron así? ¿Por qué se gastaron tanto dinero en madera? Lo hubieran hecho ahí con remiendos. Y yo dije, hermanos, hubiera habido alguien que también hubiera dicho, hermano, ¿y por qué lo hicieron tan básico, tan económico? ¿Por qué usaron remiendos? Con madera buena no nos gusta y con madera económica tampoco nos gusta. Porque, hermanos, somos inconstantes, somos fluctuantes. ¿Sí está conmigo? Algunos de ustedes seguramente podrían pensar, hermano, es que lo hubiéramos hecho de concreto. Otros hubieran dicho, hermano, hubiéramos rentado. No nos gusta nada, hermanos. Así que espero que tú estés aquí, no